Sí, se va a incrementar, doctor. Lo que van a incrementar es su memoria a corto plazo, es decir, claro que van a meter, pero no es aprendizaje. Pero no hubo tiempo. Ya sabes cómo hacerlo, sí. Van a decir que para eso está difícil. Está hermoso, doctor, pero más tiempo. Bien, doctores, vamos a hacer algo rápido y práctico porque esto sí les va a ayudar en el práctico, porque es depuración. Pero para empezar, a ver. Sí. Lista. Creo que lista. Sí, falta. Vamos a tomar lista ahorita. Como hacemos con los grupos anteriores, hay una sorpresa para los que no han venido. Ya. Listo. Vamos a empezar con una oración. ¿Alguien quiere orar? Samuelito. Vamos a orar, muchachos. Vamos, chicos. Miremos el rostro, por favor. Querido Dios que estás en los cielos, gracias por nuevamente tenernos aquí y te pedimos que puedas ayudarnos a realizar la clase del día de hoy. Que cuides de nuestro maestro y de todos nosotros. Ayúdanos a mantener la calma y a confiar en ti, Señor, en que tú eres el que da sabiduría a cada uno. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, doctores. Dentro de lo que es depuración, que creo que ayer les explicó más o menos, hay una idea, creo que ya tienen más o menos una idea de lo que es depuración. Sí, aclaramiento. Como cada sustancia puede tener una depuración diferente. O sea, una sustancia tipo A, una sustancia tipo B, una sustancia tipo C y una sustancia tipo D. O sea, cada uno tiene una depuración. Sí. Pero para mí, para yo calcular una depuración que se aproxime a la tasa de filtración glomerular, tengo que usar una sustancia tipo A. Fácil, doctor, es fácil. Van a comenzar a llegar todos los que... Han avisado. Ahí está en el chat, el delegado, si muestran el chat, ¿verdad? ¿Qué han puesto ahí? Vengan. Se llama ser cómplice, doctor. Elimino. No, es como el delegado se está sacrificando por todos. Él va a tener que recibir el castigo. Él va a recibir el castigo de todos. Como dice la paz y el pecado, muerto. Él va a asumir el castigo. Bien, lo que es depuración, doctores, es importante que lo entiendan porque al final lo que ustedes necesitan para definir si un paciente tiene falla renal crónica o aguda o que tiene una falla renal en general es la tasa de filtración glomerular. Sin eso no lo pueden definir, ¿ya? Entonces, si no tengo una variación de la tasa de filtración glomerular y es normal, ese paciente no tiene falla renal. ¿Listo? O sea, no puede. Entonces, ¿cuál es la definición de catalogar una falla renal? Es aquel paciente que tiene alteración de la tasa de filtración glomerular, que su rango clínico es de 90 a 130. Su rango fisiológico es 125 litros por minuto, que equivale a 180 litros por minuto, por 24 horas. ¿Listo? Entonces, doctor, yo me haría una pregunta, ¿no? Entonces, si hay un paciente que la depuración de creatinina, que es la que usamos nosotros, ¿listo? Digo, doctor, ¿tienes un paciente? Sí. Tengo un paciente, doctor, de 17 años de edad que me acaba de llegar y no está orinando mucho. Orina muy poquito. Y yo te le voy a decir, como si eres interno en medicina, ¿qué te voy a decir? Ya, doctor, calcúlele su tasa de filtración glomerular. Entonces, doctor, ustedes tomarán una decisión qué tipo de cálculo le van a hacer. O le hacen el cálculo por fórmula, o le hacen el cálculo de juntar su orina de 24 horas. Ustedes decidirán. ¿Listo? Quieran o no, para ambos necesitas la creatinina sérica en sangre. O sea, obligado tienes que tomar una muestra de sangre. Solamente que para la fórmula que platicamos ayer, necesitas la concentración de la creatinina en Orina. Claro. Sin eso no lo puedes hacer. Eso depende ya. Ahora, háganse una pregunta. El paciente dice que ya no está orinando. Tu paciente de 17 años dice, doctor, no estoy orinando. Entonces toma una decisión. ¿Qué vas a usar? ¿La fórmula o vas a esperar que orine 24 horas para juntar su orina? La fórmula, porque puede que tú digas, no voy a esperar 24, ¿y qué pasa si no durante 24 horas no orina absolutamente nada? Daño.
Ya, claro, de hecho que es un daño renal. Deshidratación, deshidratación. Pero, entonces, el uso de ambos dependerá de la situación que tú te encuentres. O sea, no es absoluto, no, siempre esto, siempre aquello, me dejo entender. Entonces, la depuración al final lo necesito porque necesito calcular la tasa de filtración glomerular. ¿Qué pasa si tu paciente no orina? ¿Ya? No orina y su tasa de filtración glomerular me sale en 120? Pero no orina. Calculada con fórmula, me refiero. No, me dijeron que no. Ayer dijo que la fórmula no es exacta. No es exacta, pero sale. Puede ser una obstrucción externa. En algo, o sea, ya. Ese rato no va a decir, no, nosotros que la fórmula falla. No, la falla. Maneja el paciente y vas a tener los datos que tienes. Y al doctor le he hecho mi cálculo y me sale 120. Y no orina. ¿Está normal la tasa de filtración? Clínicamente está bien. Pero ¿por qué no orina? Obstrucción puede ser. Ya está. Su compañera dice, voy a razonar. Doctor, deshidratación. El riñón está filtrando. Si no, la tasa no saldría así. Pero está resolviendo. Pero no sale la orina. Absorbe. Porque su compañera dijo una palabra que me encantó, que fue obstrucción. Puede ser. El riñón está filtrando, pero la orina no sale porque por ahí se está deteniendo. ¿Y eso qué significa? Que probablemente la orina está quedando en la vejiga. Y examinarán, a ver, un ratito, y examinas y ves que la vejiga está un poco distendida. Sí. No sale, y probablemente el problema sea que en ese momento la próstata se cerró. No sale la orina. No sé si me dejo entender. Entonces, por eso es que pero el paciente tiene falla renal, no lo tiene mientras su tasa de filtración sea normal. ¿Ya? No puedes catalogar como falla renal si la tasa de filtración es normal. Solamente lo catalogas si la tasa de filtración se modificó. ¿Listo? Doctor, pero dejó de orinar. Sí, pero ahora, si su tasa de filtración sale en 60 y dejó de orinar, ¿eso qué es? Una falla renal. Falla renal. El riñón no está funcionando. Entonces, vean bien. ¿Listo? Analizaremos. Por tal motivo es importante que calculen bien una tasa, porque de eso va a depender su diagnóstico. Si lo calculan mal, van a diagnosticar mal al paciente y el manejo que van a hacer va a ser desastroso, porque van a manejar en función a lo que ustedes creen que tiene el paciente cuando de repente no lo tiene. Entonces es vital que tengan muy bien los parámetros para calcular la tasa de filtración glomerular. Así es que vamos a ir viendo un poquito sobre lo que es el flujo plasmático renal efectivo. Lo voy a aclarar un poquito ahora. ¿Y qué tiene que ver el hematocrito, que es muy interesado? Entonces, compañero, digo, hematocrito. Voy a ver si les coloco el hematocrito o no. ¿Qué? En el segundo examen. ¿Cómo así en hematocrito? Solo plasma. ¿Ya? ¿Qué es el hematocrito? ¿Por qué han hecho hemato? Ya, entonces, hay pruebas, doctores, de depuración plasmática que tienen un fundamento de cálculo que ustedes van a hacer con respecto a la inulina, que sería el ideal, Sí. la creatinina, que es lo que usamos, o de otras sustancias que ¿Cómo vamos cuáles? viendo. Y en función a esto vamos a calcular el flujo efectivo o el flujo plasmático renal efectivo. ¿Qué es el flujo plasmático renal efectivo? Es el plasma que realmente llega a la función que cumple el riñón. Porque hay otro plasma que va a ir a nutrir la parte periférica del riñón, que es la grasa, la cápsula, que no cumple una función así. Ya, eso que quede bastante claro. ¿Ya? Muy bien, empezamos. Por tal motivo, doctores, la depuración o clearance, que también es un término que usan algunos médicos, se calcula de forma muy indirecta, mediante fórmulas. ¿Ya? Los fisiólogos, en realidad existen algo de 50 fórmulas, ¿ya? Muy complejas algunas, que meten talla, peso, estado nutricional, meten la albúmina que tienes, meten muchas cosas en la fórmula. Ustedes en las fórmulas que están viendo solamente están ¿qué parámetros? Para la fórmula del CORCOCAP, Peso y edad. edad, peso Y creatinina sérica. Y la creatinina sérica, 4 parámetros. Pero hay fórmulas que tienen hasta 16 parámetros. Entonces, ¿por qué? ¿Quién creó esas fórmulas? Porque dice, a más parámetros, Más exacto. más real va a ser en función a tu peso, talla,
es más rojito, más fresquito, más deshidratado, más deshidratado, tiene su albúmina, tiene poco albúmina. ¿Me dejo entender? ¿Y se demostró la Esas efectividad? fórmulas, sí, son mucho más precisas, pero muy difícil de manejar. 50 son. Por tal motivo, no son muy usadas. Hasta les diría que la fórmula de Coco-Gauss, que ustedes muy bien están aprendiendo, Uy, cuidado. es una fórmula que tampoco es muy menospreciada actualmente. Ya no lo quieren usar porque esa fórmula fue creada solo para varones. ¿Y el 0,85? Es que justamente ahí dijeron, y las mujeres, hagamos como una fórmula de comparación. Ahora sí, ya es para mujeres. Y lo hicieron en función al peso. Hicieron una fórmula de conversión de variación de peso. Nada más. Entonces, y para el tercer de todos fue hecho en una población básicamente de personas enfermas. ¿Me dejo entender? En varones enfermos hicieron cálculo y dijeron, estos nos ayuda a calcular, pero no lo hicieron en población sana. Entonces, es una fórmula que no es muy precisa. ¿Ya? Por tal motivo, la depuración es la más exacta. Y se han hecho la práctica, donde decía comparen, ¿no? Que estaban en la práctica vía de ejercicios, se han dado cuenta que siempre va a ser más preciso la fórmula donde tú unes la sangre con la orina, ¿no? La fórmula que sería la fórmula más adecuada. Entonces, doctores, lo que vamos a llegar es que básicamente los riñones extraen desde un volumen dado de plasma las sustancias que son excretadas por la orina. Creo que esto está claro. Sí, eso sí. Y eso ya nos da a definir de que la depuración no me interesa la sustancia en sí, me interesa cuánto El el plasma plasma se ha limpiado. limpiado. ¿Listo? Es lo único que me interesa. Porque si el riñón no funciona, ¿podremos limpiar el plasma de esa sustancia? No. Porque ¿cómo lo va a botar? ¿Me dejo entender? Entonces, por tal motivo, la depuración se va a modificar. Listo. Muy bien. Por tanto, esta es la definición. ¿Cómo se define el volumen de plasma que al pasar por los riñones queda libre de una sustancia dada, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F, las letras que ustedes quieran, por una unidad de tiempo? ¿Ya? Esa es la definición que tienen que tener ustedes. Entonces, pasa, boto la sustancia y tengo una cantidad de plasma que está limpio. Y eso es lo que me define a mí si cumplió la función del riñón o no. ¿Ya? Muy bien. Entonces, para esto era importante que entiendan qué es la concentración, que creo que está muy claro, que es igual a la masa sobre volumen. Sería igual a la densidad, entonces. ¿Mm? Sería igual a la densidad. ¿Qué es densidad? Porque es la misma fórmula. La misma fórmula. ¿Ya? Es ¿Pero igual. qué es la densidad? La densidad. Es la viscosidad medida de un líquido. Ya. Es el ¿Estás seguro que acúmulo. es lo mismo? Es el acúmulo de una determinada sustancia en un determinado espacio. ¿Cuál es la unidad de la densidad? Densidad sí es gramos entre mililitros. ¿Sí? Cuando usan el densitómetro, porque para mí la densidad Gramos de la orina, por ejemplo, han medido la densidad de la orina, cuando agarran y giran Y se gira una ¿cuánto- pelotita. ¿Cuánto es la unidad del densitómetro en la orina? Ah, no es así, no. 0.80. Porque sale 1.020, Claro. 1.030, 1.010. ¿Cuál es su unidad de medida? Entonces, por eso, ¿están seguros que densidad es igual? Eso es física. No, decir igual no es solo que yo digo por la fórmula, es la misma fórmula. No. La definición son diferentes. Una cosa es la densidad de los objetos, la densidad de las soluciones. Yo tengo una solución que tiene una concentración y que tiene una densidad. ¿Ya? Concentración y densidad no siempre van de la mano. Deberían ir, porque supuestamente la concentración te define también la osmolaridad. ¿Sí? A mayor osmolaridad se supone que tienes mayor densidad. ¿Sí? Entonces, pero las unidades de medida no son iguales. Que tengan la misma proporción de aumento o disminución, sí, van de la mano, porque a mayor osmolaridad, a mayor concentración, mayor densidad. ¿Listo? Pero las unidades no son iguales. Bueno, eso han tenido que haberlo hecho en química y biofísica. La fórmula sí. Bueno, vamos a analizarlo, pero no te confundas. La densidad tiene solamente, a ver, si las fórmulas son iguales, tendría que tener la misma unidad de medida. Claro. Pero no tiene la misma unidad de medida. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ya? Entonces, quitamos la densidad por el momento y nos quedamos con la concentración. Es el tema más adecuado.
Entonces, la concentración es un volumen de determinada sustancia y como ayer les expliqué, es importante que sepan eso para calcular las masas. Porque masa es igual a concentración por Volumen. Por volumen. Ya está. Entonces, ¿se acuerdan ayer que yo les explicaba la masa en una sustancia tipo A? ¿Ya? Agarramos una sustancia tipo A. En una sustancia tipo A, la masa de la orina va a ser igual a la masa que extraje del plasma. Sí. Si no, no tendría sentido. O sea, ¿qué le he quitado al plasma, a la sangre? Lo que he orinado, por eso es una sustancia tipo A. Ya está. Bajo ese principio, si yo sé que la masa de la orina va a ser igual a la masa del plasma, los fisiólogos dijeron, bueno, entonces calculemos la masa. ¿Cuál es más fácil de calcular, la masa de la sangre o la masa de la orina? De la orina. Entonces, el punto de partida va de ahí. Entonces, calcula que vamos a ver que la masa de una sustancia X, bueno, en este caso vamos a poner la inulina, Ya, inulina. de la orina, se determina de forma indirecta de la siguiente manera. Primero, la forma correcta es una orina de 24 horas. Tiene que ser de 24 horas, es lo más correcto. Porque la orina de 24 horas es un ciclo biológico donde tú en algún momento tienes más producción de creatinina, menos producción de creatinina, más producción de inulina. ¿Qué pasa si tengo más producción de creatinina porque, no sé, comí, hice ejercicio y mis músculos degradaron, hay más creatinina de tal hora a tal hora y me tomo justo ahí la muestra? Y de repente en la tarde no hay una actividad, estoy durmiendo, me despierto, me tomo una muestra, hay menos creatinina. Es un ciclo, pero sería interesante que tome la De todo el día. durante 24 horas. Es más preciso. O sea, es lo correcto. Entonces, para esto, doctores, ustedes necesitan básicamente un volumen de orina en un tiempo específico. De preferencia, 24 horas. Eso sería lo ideal. ¿Listo? Se determina mediante alguna reacción química la concentración de sustancia X en la orina, que básicamente ustedes lo han hecho con el Espectrofotometría. fotómetro y se calcula y tienen ustedes la concentración de la sustancia que ustedes desean en la orina. En este caso, creatinina. Y si hubiese inulina, inulina. Con estos datos ya tienen ya masa en la orina es igual a la concentración por el volumen. Como ya tengo mi concentración, porque tengo mi fresquito, y tengo mi volumen de orina de 24 horas, ¿listo? Calculo la masa. Como ya calculé la masa, doctores, para mí más fácil ya es tener el dato que me interesa, que es la masa del plasma que he quitado. Sí. ¿Listo? Entonces, la masa de cualquier sustancia excretada por la orina puede obtenerse multiplicando su concentración de la orina por el volumen de orina excretado en un determinado tiempo. Que en este caso 24 horas. Puede ser 12, puede ser 6, puede ser 4 horas, puede ser media hora, pero eso ya depende de ustedes. Solamente que más preciso es en 24 horas. Eso, por favor, que siempre que quede claro con ustedes. Muy bien. Ahora, doctor, entonces me está diciendo que si la masa es igual a la concentración por el volumen, ya tengo la masa, porque lo calculé por la orina, le tomo una muestra de sangre, y ese volumen donde estuvo esta masa es el volumen que se limpió básicamente del plasma. Entonces, a ese le vamos a poner dx, o como depuración, o volumen depurado, algo así. ¿Ya? Entonces, se les ocurrió juntar la fórmula, si dicen concentración de orina por volumen va a ser igual a concentración de plasma por depuración o el volumen plasmático limpio. Despejando salió la fórmula. Es la fórmula personalmente más exacta, ¿ya? Es la fórmula más biológica, fisiológica. El problema, doctores, es de que cuando nos llega un paciente a la emergencia, no es tan fácil juntar orina 24 horas porque yo tengo que tratarlo. No sé si me he entendido. O sea, doctor, no, pero yo necesito su tasa de depuración para calcular cómo está su riñón. Sí, pero vamos a hablar 24 horas y el paciente está grave. Entonces, no es útil, repito, no es útil desde un punto de vista de emergencia o de algo agudo. Por tal motivo, los médicos y fisiólogos han dicho, creemos fórmulas que nos den lo más exacto y aproximado a esto mediante datos que el paciente yo pueda sacar. Ahí salió la fórmula de Gauss, el MDRD, la cistatina C, o sea, sacaron un montón de fórmulas, realmente un montón, diría yo. No sé, ¿y cuál es la que más se usa? Y hay otro que es el CPK-EPI, CPK-EPI, que es otra fórmula que a mí personalmente es la que más uso yo, ¿ya? Porque es práctica y rápida y ha sido más precisa y más aproximada a esta, y solo usa 4 variables, ¿ya? Solamente que usa de exponenciales decimales,
Es como que la sustancia X elevado a la menos 1.30 y no sé qué. Entonces se usan solamente con calculador o con fórmulas de aplicativos. ¿Me dan a entender? Son complejos. Pero como la de Kolmogorov es muy simple de usar, los médicos cuando vayan a rotar los hospitales se dan cuenta que solo usan esa fórmula, porque es muy práctica y muy simple de usar. Las otras fórmulas se hace más complicado. Pero les vuelvo a repetir, Kolmogorov, no es la fórmula más ideal. ¿Listo? Yo les aconsejaría que usen el ZK-EPI con sus aplicativos, si algunas quieren calcular, comparen. ¿Ya? Pero bueno, ya eso sale de la parte de fisiología. Vamos a ir ya. En el examen. Para el examen, No, en doctor. el examen no va a venir eso. Con el celular, ¿no? Con celular. No, ni así, cuando hagan nefro tampoco les deja agarrar calculadora. No vamos a agarrar hoy día calculador. Lo siento, ¿no? Ño. Soy su tutor y intento exigirles más. No, hay una calculadora en el laboratorio, no sé ¿Por qué, doctor? Bien, chicos. No, los ejercicios tienen cálculos muy simples, ¿ah? O sea, no es acá nada complicado de que no, que tiene decimales, o todo que tiene De repente yo pero eso sí, o sea, tienen que saber. A ver qué tal. ¿Qué tal llega? Pero por lo menos la matemática base, Marco. Ya, doctores, ¿sabe esta fórmula? Que es la fórmula que ustedes van a usar siempre cuando quieran calcular. Entonces, doctor, ¿y para qué, doctor? Si no me ayuda en emergencia, ¿para qué me sirve esto? Me sirve para catalogar a una persona que no es en emergencia y quiere saber cómo funciona su riñón. Por ejemplo, doctor, me llegó un paciente que es diabético hace 20 años y quiere saber si su riñón funciona bien. Señor, toma un frasquito, con 24 minutos de la mañana, le hacemos el estudio y sí, su riñón ya no tiene una tasa adecuada. ¿Me dejo entender? O sea, viene, trae al día siguiente, sí, doctor, acá está en Medina, ya mañana le doy su resultado. No es una emergencia, pero necesito, doctor, si usted tiene una falla renal crónica, ya es estadio 2. Y acá, al siguiente año tenemos otro control para ver si está avanzando su enfermedad, le vuelven a dar el frasquito y así. Para eso sí. Pero para agudos no, doctores. Por tal motivo, las fórmulas es lo que más vamos a usar. ¿Ya? Entonces, doctores, para garantizar nosotros que voy a calcular la tasa de filtración, necesito una sustancia tipo A. O sea, quieran o no, tiene que ser una sustancia tipo A. Y la sustancia que cumple con esas características, básicamente va a ser ¿quién? La inulina. La inulina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la depuración de una sustancia es equivalente a la tasa de filtración glomerular cuando es una sustancia tipo A. Ya está. Con eso creo que estamos todos claros. Es una sustancia que no se reabsorbe ni se secreta. Entonces, miren, sustancia tipo A, y en este caso, ¿quién es? Excreto. La Inulina. Listo. Pero para mala suerte nosotros no tenemos inulina en nuestra sangre. Eso lo usaron justamente para calcular. Lo hicieron animales, ¿no? Perritos bien bonitos, así, esos que vienen así todos las cositas. El gato. Eso en su generación quiere susceptibilidad, ¿no? Cuando hablamos de los perritos, de los Enfermo. En mi generación, no es por nada, pero cuando íbamos al laboratorio de fisiología, decían 2 puntos para quien mate al animalito, para empezar el experimento. Y todos agarran y ¿Han hecho eso? Entonces, era como, es que nosotros hacemos fisiología con animales. O sea, y eran animales como por ejemplo conejos, Las ranas, doctor, las ranas que lo hacen. Que lo ponen en 4. Entonces, era una fisiología. Sí, en 4 ponen. Nosotros no tenemos fisioexpo. Entonces necesitamos practicar en animales. ¿Me dejo entender? Pasaron los años y ahora veo que es muy susceptible el hecho de hacer eso. O sea, matar un perrito, un gatito. Entonces, como que cambió mucho la generación. O sea, no sé, pero bueno. Y todo se volvió muy simulado, ¿no? Pero el aprendizaje es menor. No, el aprendizaje casi diría que es igual. La diferencia La es práctica. que con el animal en vivo es como que Lo vives. no es programado. No, o sea, no es programado. Porque acá el FisioEx tú lo haces y ya tiene un patrón programado de respuesta. En los animales, me acuerdo que usamos anestésicos en farmacología y había un alimento que no se dormía. Hay más dosis, nada, o sea, algo pasó. O sea, y ellos contaron que con ese animal era un animal que habían experimentado ya 3 veces antes. Es como que su cuerpo ya
se hizo resistente a ese fármaco. Y hemos obtenido otra respuesta y otro análisis. ¿Me dejo entender? O sea, sales del parámetro. Porque la biología no es algo así. La biología en cada persona cambia, ¿no? Entonces, en ese punto sí que podría aceptar. Pero como análisis de razonamiento de fisiología es idéntico. No ha cambiado mucho, ¿no? Por tal motivo, tú eres sustancia tipo A. Y eso significa que tendría que ser la inulina. En conclusión, doctores, si yo quiero calcular la tasa de filtración glomerular, tendría que usar la concentración de inulina en la orina por el volumen de orina sobre la concentración de inulina en el plasma, y eso me va a dar la tasa de filtración, que es lo mismo que decir la depuración de inulina, porque es una sustancia tipo A. Doctor, ¿qué ha pasado con la inulina? Se usó en experimentos en animales primero y después se experimentó en humanos. Lo que sucede es que algunos hicieron reacciones alérgicas, hicieron shock anafilácticos a la inulina. Algunos murieron, otros sobrevivieron y otros quedaron con secuelas. Entonces, modificaron la inulina y bueno, como que no valía la pena asumir ese riesgo. Y dijeron, mejor busquemos una sustancia que nuestro cuerpo realmente sí lo produce, que no hace daño y que se asemeje a la inulina. Y la sustancia que se encontró fue la creatinina, ¿ya? Entonces la creatinina es la sustancia que nosotros vamos a usar por excelencia, básicamente como punto de partida clínico, porque es fisiológicamente biológico, no es en nosotros. ¿Qué se logró usando la inulina? Lo siguiente: alrededor del 25% del volumen de plasma que ingresa a los riñones por unidad de tiempo se liberaba de la inulina. ¿Se acuerdan que les dije 75% pasa libremente? Y 25%? ¿Cómo creen que lo descubrieron? Lo descubrieron por la inulina. Es como que yo mando toda la sangre con inulina, ¿listo? Y al final, cuando pasó por la arteria, todo y sale la vena, y digo, a ver, en la vena, oye, hemos perdido el 25% de la inulina. ¿Qué significa eso? Que se ha filtrado. Que el 25% de la sangre ha filtrado y otro 75% en su camino. Y ahí descubrieron eso, netamente con inulina, ¿no? Entonces, alrededor del 25% del volumen de plasma que ingresa a los riñones por unidad de tiempo se libera de inulina. Este volumen corresponde a la depuración de inulina y es equivalente a la tasa de filtración glomerular. Pocas palabras, ese 25% de filtro equivale a 125 mililitros por minuto de volumen de plasma. ¿Bien? Y punto, cerramos ahí. Como nosotros básicamente no tenemos inulina y tenemos creatinina, usamos la creatinina. Por tal motivo, la depuración de creatinina, que es lo mismo, concentración de creatinina por orina por volumen entre la creatinina plasmática, no es igual a la tasa de filtración, sino que se aproxima. ¿Ven este símbolo? Igual y arriba como una... Equivalente. Pues un equivalente aproximado, pero no es igual. Entonces, si viniese una pregunta, digo, ¿cuál es la sustancia ideal para el cálculo de la tasa de filtración? ¿Cuál es la sustancia clínica ideal para el cálculo de la tasa de filtración? La creatinina. Es la clínica, desde un punto de vista clínico, porque necesito calcular la sustancia que nos aproxima es la creatinina. Pero el ideal, desde un punto de vista de cálculo fisiológico, es la inulina, ¿ya? Muy bien, pero nada es perfecto muchas veces en la vida, ¿ya? No. La creatinina en realidad no cumple una función tipo A, eso es lo que discutimos con los compañeros el día de hoy. Es una sustancia casi tipo A, porque tiene un pequeño defecto, que se secreta en una mínima cantidad. Sí. O sea, en pocas palabras, viene filtra como una sustancia tipo A, hasta ahí chévere, pero hay una pequeña cantidad que va se secreta. Entonces, esta masa que tengo aquí, ¿será igual a la masa que ha filtrado? No, porque hay parte que estoy quitando a este lugar también, y he limpiado plasma que viene de allá, pero también estoy limpiando plasma que pasa por aquí. Entonces, pero es mínimo, en realidad un 10% casi nada. Casi es nada. ¿Listo? Casi es nada. Y eso no se le puede agregar a la fórmula, entonces sería que puedo Lo ideal sería agregarlo. Es como que sí podrías quitarle ese 10% para llegar a una tasa más exacta, pero es innecesario, porque la diferencia no es mucho, ¿ya? Entonces, desde un punto de vista clínico, no modificamos más, solo aplicamos depuración y lo que salga es tu tasa de filtración. Punto. ¿Ya está?
¿Listo? Y se acordarán que ayer les explicaba, entonces bajo ese ítem ustedes pueden deducir qué tipo de sustancia va a tener más o menos su tipo de depuración. Si es una sustancia, a ver, acá está. La creatinina, que vamos a pensar que es inulina. Ya. ¿Cuánto sería su depuración? 125 mililitros por minuto. La glucosa, ¿cuánto sería su depuración? 0. Cero, porque todo se regresa. Al final, ¿qué es el líquido de plasma? Nada. Cero. Tipo B. Y la urea es una C. tipo C. Sí. 0 a 125. Básicamente, 0 a o sea, 125. filtras, parte se regresa y parte lo vas a orinar. O sea, quiere decir que el plasma no se ha limpiado totalmente, si no sería 125 litros por minuto, sino va a ser menos. que Menor eso. del 125. Entonces, normalmente las sustancias tipo C, como ayer les expliqué a los compañeros, algunos que me escucharon, va en este rango, de 125 a 0. Normalmente, ¿ya? Normalmente está en este rango. Entonces, ténganlo muy presente. Por tanto, si yo les diría sustancia X, Y o Z que tiene una depuración de 55, ¿qué tipo de sustancia es? Sí. Está fácil. Ya está. Pero no va a venir Pero puede ser. ¿Qué? no va a venir esa pregunta porque ya les acabo de hacer. ¿D? Ah, y la sustancia D, ¿por qué no sale la D? Mayor Que ya viene. Mayor a 125. Ya, mayor a 125. Entonces, ¿por qué uso la sustancia tipo D? ¿Cuándo me conviene a mí la sustancia tipo D? Plumones. Delegado. ¿Qué? ¿Y el delegado? ¿Dónde está? Yo tengo uno, doctor. ¿Qué hace el delegado ahí? Arrodillado. Vamos, delegado. No, de verdad me está viendo la espalda, chicos. No lo graben. Razonen esta parte que les quiero decir. A ver, hemos dicho que el 75% sigue su camino y el 25% filtra. ¿Sí? ¿Correcto? Ya está. Este 25% que pasa por cantidad de plasma se va a regresar. ¿Listo? Y lo único que va a quedar es la sustancia tipo A. Hemos quedado de tipo A. Y acá la sangre sigue con su mismo camino Claro. y se va a la vena como que no hubiese pasado absolutamente nada. Y esta cantidad de 25% que ya es un plasma limpio, porque es escrito, regresa a la sangre y eso es el plasma limpio. ¿Listo? Claro. Y eso pasa al riñón, se va a la vena y se va al riñón. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Cómo yo podría calcular todo el plasma que entró al riñón? Todo el plasma, absolutamente todo el plasma. ¿Este plasma que pasó acá lo puedo calcular? Sí, por una sustancia tipo A. Y calculo la tasa de filtración o la depuración de una sustancia tipo A. ¿Qué es cuánto es? 125 mililitros por minuto. Gracias a esto yo ya calculé. ¿Sí? Doctor, como usted ya me está diciendo que acá es 25 y acá es 75, ya pues fácil, si este es el 25%, ¿cuánto sería el 100? 400. ¿Cuánto sería? 500. Más o menos sería 500. 500. Ya, podría ser una manera, sí, podría ser, ¿no? Como que deduciendo, si acá es el 75 y acá sigue el 25% de plasma, no, es una forma de deducir. La otra manera, doctores, es que cuando esto baje, y baje aquí, esa sustancia, que en este caso era inulina, por ejemplo, se imaginan que toda la inulina de aquí se salga y esto se quede limpio. O sea, en pocas palabras, y esto de acá que retorne también esté limpio, quiere decir que voy a calcular todo el plasma que se ha limpiado. En pocas palabras, todo lo he filtrado y todo lo he secretado. ¿Qué plasma va a quedar? Limpio. Un plasma totalmente limpio. Entonces, quiere decir que yo puedo calcular, doctor, la depuración de una sustancia que se filtre totalmente y que se secrete totalmente. ¿Habrá alguna sustancia que haga eso? Y si yo, Sí. Ácido paramino y púrico. el ácido paraminoipúrico, que es una sustancia tipo D. Entonces, quiere decir, doctor, que si yo calculo la depuración de esa sustancia, voy a calcular cuánto de plasma se ha limpiado en su totalidad. Sí. Sí. Y si yo calculo cuánto de plasma se ha limpiado en su totalidad, ¿no estaré calculando el flujo plasmático renal efectivo? Claro. Claro, porque es todo el plasma que se ha quedado limpio.
Por tal motivo, el ácido paramilipúrico, doctores, es la sustancia ideal, que es la sustancia tipo D, para calcular el flujo plasmático renal efectivo. Si alguien dice, doctor, ¿cuánto de sangre entra a tu riñón? Ya, uno lo van a decir, doctor, bueno, se supone que mi riñón ha entrado en 20-25% de gasto cardíaco, así es que sacándole la cantidad de plasma, no sé si me he Sí. Ya está. Entonces, ¿aquí cuánto salía según su cálculo? ¿25? ¿Y acá? 75. Ya. Si acá es 25 y acá es 75, ¿cuánto sería más o menos el 100%? 500. 500. Entonces me dice, doctor, mi riñón ha filtrado 500 mililitros en un minuto de plasma. Porque yo soy muy inteligente y me he dado cuenta que 25 filtró y hay un 75. Y este 75 también tiene la misma cantidad de plasma, en la misma proporción, 500. Que por cierto es correcto. Es correcto. ¿Por qué, doctor, es correcto? Porque esto de acá es plasma. ¿Sí? Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Esto de acá es plasma. Y si mi hematocrito fuese 50%, ¿cuánto sería de sangre? 500. Ah, no. 1000. ¿Sí? ¿Entienden la pregunta? Ahora sí, ya sé, ahora sí. Ese sí puede realizar. Ahí está. Repito, hemos llegado que acá filtro ¿cuánto? 125 minutos por minuto, que es el 25% de todo lo que ha venido aquí. Y este 75% podría yo calcular, sí, porque si acá es 25% equivale a 125, ¿cuánto sería el 100%? 500 minutos por minuto. Es una regla de 3 simple. ¿Sí? Hagamos la regla de 3 simple. Si el 25% es igual a 125 minutos por minuto, ¿cuánto es el 100% de toda la sangre? Se multiplica. Ya, pues 1000 por esto y entre esto, ¿cuánto sale? 500. Ya. Doctor, entonces quiere decir que la cantidad de plasma que ingresó de acá, ¿cuánto es? 500 mililitros por minuto. Plasma, solamente plasma. Y si les digo, ¿cuánto de sangre ha entrado? Si el hematocrito es 50. 1000. Claro, porque se acuerdan de su dibujito de hematología. Sí. Ustedes tenían acá, ratito, Lo medíamos. la sangre y hasta aquí llegaba la parte plasma y sangre. Se dividía. Todo esto es la sangre, solamente que lo han centrifugado. Esto de acá es el hematocrito. Entonces, si tienen el porcentaje, pueden calcular todo. Otro porcentaje. Entonces, en este caso, si es 50%, lo duplicas para que sea la sangre total. 1000. Y la pregunta era, ¿cuánto de sangre le llegaba más o menos a tu riñón? 1 litro. 1 litro. Entonces, todo cuadra, ¿no? Todo cuadra. ¿Listo? Entonces, lo que les permite calcular... Claro, es para sacar el flujo sanguíneo. Repito, lo que les permite calcular a ustedes el flujo plasmático renal efectivo, que vendría a ser estos 500 aproximadamente, es una sustancia tipo D. ¿Por qué? Porque voy a aplicar mi depuración a una sustancia que filtre y que se secrete totalmente. ¿Qué me significa? Que me va a calcular cuánto de plasma queda limpio en una unidad de tiempo. Y en este caso tendría que ser totalmente limpio. ¿Listo? Ese concepto, si lo han entendido, viene aquí. El flujo plasmático renal efectivo se puede calcular usando básicamente ciertas técnicas, como la técnica de la depuración. Y la técnica de depuración que ustedes van a usar es con la sustancia que se llama el ácido para-aminopúrico. Por tal motivo, el volumen de plasma depurado de ácido para-aminopúrico es equivalente ¿a quién? Al flujo plasmático renal efectivo, porque es una sustancia tipo D, porque le he quitado tanto aquí filtrando y le estoy secretando. Por tal motivo el plasma va a quedar limpio totalmente. Y si yo calculo ese plasma depurado, va a ser todo el flujo plasmático renal que ha entrado al riñón. ¿Sí? Si está claro eso, lo único que tienen que hacer cuando les venga una pregunta, sea la pregunta que les haga en el ENAV, en el CIP, el flujo plasmático renal efectivo, que pues ha venido esa pregunta varias veces, se calcula mediante la siguiente sustancia y les ponen inulina, creatinina, y por ella pasa el ácido para-aminopúrico. Esa es la respuesta que tienen que marcar, ¿ya? Porque es la única sustancia tipo D que les permite calcular el flujo plasmático renal efectivo. ¿Listo? Me acuerdo que hay una pregunta que los agarraron y ponían no es en un ENAM, les ponen se permite calcular el flujo sanguíneo renal efectivo. ¿Listo? Ácido para-aminopúrico más hematocrito. Ácido para-aminopúrico, inulina más hematocrito, ¿no? ¿Por qué le pusieron hematocrito?
Porque recuerden que solo para calcular el flujo sanguíneo necesitas el hematocrito. Porque el ácido paraminipúrico solo te permite calcular el flujo plasmático. Pero para tú calcular el sanguíneo necesitas el hematocrito, que es lo mismo que en su frasquito que ustedes siempre han usado de hematología. ¿Listo? Muy bien. Entonces no se olviden, doctores, que esta es la fórmula. Depuración del ácido paraminipúrico es igual la concentración en la orina por el volumen sobre la concentración en el plasma. Les tiene que dar sí o sí estos valores, ¿ya? Y esta depuración es lo mismo que decir el flujo plasmático renal efectivo. Lo mismo. Se enfoca, la fórmula es la misma, ¿no se dan cuenta? Siempre, o sea, graben esa fórmula en su mente. Nada más. Arriba orina, abajo plasma. Y listo. Dependerá de la sustancia que les den. Si les doy, por ejemplo, inulina, ¿qué es lo que estoy pidiendo que calculen? Ahí está. Si le doy el ácido paraminipúrico, ¿qué quiero que calculen? Algo enzimático Renal efectivo. Dependerá de la sustancia que les den para que ustedes determinen qué es lo que les están pidiendo. Muy bien. Por tal motivo, doctores, para finalizar esta parte, nosotros tenemos el flujo plasmático gracias al ácido paraminipúrico y gracias a nuestro hematocrito yo voy a poder calcular el flujo sanguíneo renal efectivo. Regla de 3 simple, fácil, no hay complicación. Pero algunos, y en realidad deberían acostumbrarse a hacerlo como una regla de 3 simple. Pero van a encontrar en unos libros esta fórmula que dice flujo sanguíneo renal efectivo es igual al flujo plasmático por 100, todo dividido entre 100 menos el hematocrito. ¿No? Eso es, que es lo mismo que la regla de 3 simple, ¿no? Solamente que han hecho una fórmula para los que más o menos quieran calcular. ¿Listo? Miren, por ejemplo, si el hematocrito es 50, que es el ejercicio que hemos hecho, significa que la mitad del volumen de sangre está ocupado por sangre, células sanguíneas, glóbulos rojos, y lo otro es plasma. Ahora bien, si el flujo plasmático no era calculado como depuración de ácido paraminipúrico, ¿cuánto sale? 500. ¿Listo? Entonces, para un hematocrito de 50%, su flujo sanguíneo será De 1000. ¿sí? Ahora, doctor, ¿hay otras sustancias tipo D? Sí, que no son tan exactas. Por ejemplo, yo puedo filtrar y secreto la mitad. Secreto un 30%, secreto un 20%, 30%. Sí, es una sustancia tipo D. Así como la creatinina. Solamente que esta es una sustancia que casi secreta todo. Y ahora uso la palabra casi porque tampoco es perfecto. Entonces, ¿para qué está esa sustancia? Porque es la más aproximada a esto. ¿Qué sucede? Ahora sí les voy a decir la verdad. El ácido paraminipúrico secreta casi todo, pero queda una pequeña cantidad. Pero no quiero matar su ilusión. No todo es felicidad. No todo esto, no siempre todo. Siempre hay que pisar el suelo. Y el ácido paraminipúrico casi secreta todo. Queda una pequeña cantidad. Pero lo vamos a considerar como una sustancia tipo D perfecta. ¿Ya? ¿Sí? La vamos a considerar como una sustancia tipo D perfecta. Es decir, todo lo que filtra y todo lo secreta. Pero les repito, siempre queda un poquito de ácido paraminipúrico. Pero es el que mejor nos aproxima al flujo plasmático renal efectivo. ¿Ya? Solo les digo ese dato porque sí he visto dos preguntas que ponen, ¿no? El ácido paraminipúrico se secreta en su totalidad, que le ponen. No, falso. Ahí yo vi que sí les agarraron eso, una pregunta, y todos marcaron, sí, secreta porque pensaron que no se hacía tipo D perfecto. Pero investigando, no es perfecto. Y esa era con trampa esa pregunta. Pues por eso se los digo, no es perfecto. ¿Qué porcentaje, doctor? Igual que la creatinina. Un 10%. Pero bueno, es importante estar en la realidad que lo sé. Doctor, cuando ya esté filtrado todo, doctor, solamente hago entonces una concentración sérica para determinar si es que hay o no hay, para ver cuánto está de limpio, ¿no? ¿En dónde? ¿En sangre? Sí. Es que no Con se la puede D. determinar. No, pues. No, lo único que se aplica es tu depuración. Entiendo. Listo, muy bien, doctores, eso es la parte de depuración. ¿Quedó claro lo que es depuración? Sí. Creo que ahora sí ustedes pueden razonarlo para el examen. Cuando hagamos neto. No, en el examen práctico hecho que les vaya un montón. No va a venir. No va a venir, decir. Creía. A veces confío Para finalizar, lo que quería explicarles era esto.
Control de la tasa de filtración glomerular. Ya saben la importancia de la filtración. O sea, es importante. ¿Listo? ¿Cómo se regula? ¿Quién lo regula? ¿Y cómo así se modifican todos estos procesos? Es importante que lo sepan, porque de este razonamiento salen varias preguntas. Parecen teóricas. Y bueno, ya hay parte que han hecho en fisio extra, ¿no? Sí. Cuando el radio aumenta, la arteria diferente, que también puede ser un refuerzo. A ver, vamos. El objetivo de esta clase va a ser determinar los mecanismos que regulan la tasa de filtración. Y desde ahora les voy diciendo que yo tengo mecanismos tanto intrínsecos como extrínsecos. ¿Qué significa? Propio riñón dice, yo me voy a autorregular, dice el riñón, yo lo voy a hacer, yo puedo. Pero recuerden que nosotros solos nunca avanzamos, siempre necesitamos la ayuda de alguien. Aquel que diga que no, es mentira. ¿Ya? Hay muchas personas que son muy autosuficientes, y dicen, no, yo puedo. Pero creo que es mejor avanzar cuando alguien te ayuda. Por tanto, el riñón recibe ayuda para regularse a sí mismo. Y esos son los famosos mecanismos extrínsecos que van a controlar la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? ¿Cuál es el componente más importante de regulación? El sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Es el principal componente de regulación. ¿Por qué? Porque si se recordarán, la mácula densa que se encuentra a nivel túbulo distal entre la arteriola aferente y eferente cumple una función de sensor que le va a permitir al riñón detectar si estoy filtrando bien o estoy filtrando mal, y hace una retroalimentación y mandará una respuesta para contraer la arteriola eferente o relajarla, o estimular al sistema renina-angiotensina-aldosterona para que reabsorba más sodio y más agua, y estimulará indirectamente el ADH para que reabsorba más agua, o de repente lo anula. ¿Me hago entender? Es como que el riñón dispara su primer mecanismo y al final requiere de la respuesta de otros para autorregular, ¿ya? En conjunto, hablando en conjunto. Por tal motivo, por tal motivo va a haber una regulación de la tasa, y si yo regulo la tasa de filtración glomerular, ¿estaré regulando el flujo sanguíneo que entra al riñón? En parte sí. Claro, porque si yo, a ver, ¿qué pasa si yo cierro la arteriola aferente? El flujo sanguíneo que entra al riñón va a disminuir porque ya no entra. ¿Se acuerdan que les dije cuando llega un punto el riñón se autosacrifica, se cierra y va a procurar que ya no entre sangre para no perder volumen y ya no esté perdiendo un litro que se meta al riñón, sino que se quede en la sangre para fortalecer órganos vitales? Entonces disminuye el flujo sanguíneo renal y es correcto. Si yo bajo la tasa de filtración, indirectamente también voy a modificar, o si aumento, voy a modificar el flujo sanguíneo renal. Ya está. Vamos a ver cómo se da el control de la volemia y el control de la presión arterial en función a la filtración glomerular. Muy bien. Mecanismos intrínsecos y extrínsecos. Los extrínsecos, básicamente, quiero que se acuerden de estos dos. ¿Qué nervio será? El que regula mejor. ¿Simpático para simpático? Simpático. Y se acuerdan muy bien del angiotensina 2. Por supuesto. De la respuesta simpática, en realidad, que su objetivo es vasoconstricción. ¿Sí? Sí. Creo que está claro. Sí. Efecto alfa 1, básicamente. ¿Listo? Entonces, ¿cuándo usaré a los nervios renales? ¿Cuando estoy con hipervolémico o hipovolémico? Hipovolémico como respuesta de rescate. ¿Cuándo usaré el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Normalmente hay un efecto hipovolémico. ¿Ya? Entonces recuerden que las regulaciones más complejas se van a dar cuando el paciente pierde volumen. Ya lo van a ir analizando. Bien, vamos. Primer mecanismo de autorregulación que van a aprender ustedes son los intrínsecos. Y el mecanismo que ustedes tienen que aprender se llama autorregulación de la tasa de filtración glomerular. ¿Y cómo se da esta autorregulación? Básicamente es dependiente de la hemodinámica. En pocas palabras, del volumen que le llega a tu riñón. Y acá tienen que recordar que el flujo es igual a la presión sobre la resistencia, ¿no? Saben, ¿no?, que cuando aumenta la resistencia o disminuye la resistencia, aumenta el flujo. Esas palabras acuérdense, ¿no? El aumento de la resistencia o disminución de la resistencia, porque no siempre voy a usar la palabra vasoconstricción y vasodilatación, que suena muy fácil, ¿no? Si aumento la resistencia a nivel tal, aumentar resistencia.
¿Listo? Constricción. Porque influye el radio. Ya, claro, pero capten esa idea porque Aumenta la resistencia. Porque a veces dicen, ay, el doctor lo interpreta mal, pensé que eso era lo que vasodilatación. Perdón. Pero bueno, lo voy aclarando para que no se confundan mucho el examen. Directamente proporcional al gradiente de presión a través del órgano, es decir, a la diferencia entre la presión arterial media y la presión venosa del riñón. Esa es la diferencia de presiones. ¿Ya? La presión, la parte arterial y la parte venosa. Es inversamente proporcional a la resistencia, la cual a su vez es directamente proporcional a la viscosidad de la sangre. ¿Ya? Ayer en la trivia yo vi ¿no? La pregunta de la viscosidad, que fue una pregunta muy interesante de Mato, ¿ya? Que te engaña porque te hace creer que a mayor viscosidad, mayor turbulencia. Y es al revés, a menor viscosidad, Mayor velocidad. Mayor. Claro, es como por ejemplo, si le das el tráfico, si tú pones ahí un par de motos y está libre la pista, ¿qué posibilidades hay de que se choquen? Si van a correr así como locos. Alta. Claro. Es alta. Pero ¿qué pasa si están todos apegaditos y van despacio? ¿Va a haber conmoción? No, pues chocarán, pero no va a haber. Chocará, se caerá, pero ya, pero no va a ser una magnitud, ¿no? Entonces, no se olviden, a menor viscosidad. Esa pregunta sí estuvo. Dudoso que uno de primera responder. Y espero que el próximo año participen en más grupos. No sé, ya. Punto. La próxima. Voy a encargar de que sean más. Muy bien. Entonces, doctores, ¿por qué les menciono esto? Porque gracias a estos mecanismos, que ustedes se acordarán, yo tengo la arteriola aferente y la eferente, que juegan un papel muy importante para no dañar el riñón. ¿Y eso qué significa? Cuando mi presión arterial media llega a 80 y sigo subiendo la presión, yo me sorprendo y digo, oye, pero mi tasa se mantiene normal. ¿Qué significa eso? Que mi presión capilar glomerular no se modifica a pesar que mi presión esté aumentando. No tiene lógica, doctor. Usted ha dicho que a más presión, mayor tasa de filtración. Compensación. Pero gracias a los mecanismos de cuidado que tiene la arteriola aferente y la arteriola eferente, es que no van a permitir que se dañe el riñón. Pero como tiene todo un límite, cuando llegas a 180 de presión arterial media, ya no lo puede controlar y otra vez aumenta la tasa. Y a mayor tasa de filtración, mayor daño renal vas a tener. Como todo en la vida, todo en exceso es malo y dañino. Se va a esclerosar y surge la palabra que ustedes van a escuchar, nefroesclerosis. La nefroesclerosis es el sobreabuso de uso, o mejor dicho, exagerado uso de la membrana de filtración. Filtra y se va a esclerosar. Y eso le pasa a quién? A los hipertensos. Por eso que muchos hipertensos dicen, no, yo sin pastillas vivo bien. Señor, su presión está, no afectando de la cabeza, tranquilo. Pasa unos 5 o 10 años y están entrando a diálisis. Y te dicen todavía, pero ¿por qué hay riñón si solamente es pura presión? Bueno, explicarles lo que ya pasó ya no, pero el detalle está de que lamentablemente les dice, por no haber controlado tu presión, has dañado, tienes nefroesclerosis, has hecho una enfermedad renal crónica y estás en diálisis. ¿Listo? Muy bien. No se olviden eso. Tenemos una muy buena regulación de 80 a 180, ¿no? Casi constante, y eso protege a mi riñón. Entonces, la autorregulación, doctores, que es la regulación que se va a dar a nivel renal, básicamente va a tener un efecto en la tasa, y si la tasa de filtración se mantiene constante, también mi flujo sanguíneo se va a mantener constante. ¿Listo? Muy bien. Eso, por favor, recuerden muy bien. Siempre van de la mano. Si filtro más, básicamente más flujo sanguíneo voy a tener. ¿Sí? Si filtro menos, Necesito menor flujo sanguíneo voy a tener. ¿Ya? No se olviden eso. ¿Sí? 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 Por eso O sea, repito, si filtro más, mayor flujo sanguíneo voy a tener. Y si filtro menos, menor flujo sanguíneo voy a tener. ¿Doctor, cómo así? entonces en una hemorragia lo que haces es filtrar. Por eso, en una hemorragia, ¿qué es lo que vas a hacer? Filtrar menos. Las condiciones ¿Por qué? Porque necesito que no entre mucha sangre a mi riñón. ¿Ya? La aferente, dependiendo del... recuerden, esto es dinámico, dependiendo del momento. Si estás empezando a perder, tu riñón no lo va a detectar como que, oye, has perdido mucho, dice, está empezando a perder.
baja un poquito de la presión capilar glomerular, ¿qué va a hacer la eferente? Se Va a cierra. cerrar un poco, se cierra como diciendo vamos a compensar, pero después se va a dar cuenta el riñón de que ya hay un déficit de volumen muy severo y se va a cerrar la aferente. Y la eferente puede mantenerse cerrada o también puede mantenerse normal, pero la que va a primar ahí, normalmente no tiene un poco cerrada, la que va a primar ahí es la aferente, porque va a disminuir el flujo sanguíneo. No le conviene que llegue más sangre al riñón, porque sabes que no puedes perder más sangre. ¿Listo? Necesitas más sangre para que tus demás órganos funcionen. Listo. Muy bien. ¿Cuáles son estos mecanismos de autorregulación? Dos mecanismos. Mecanismo miogénico y el famoso balance túbulo-glomerular. Recuérdense muy bien ellos dos. Mecanismo miogénico y el balance túbulo-glomerular. El miogénico es muy simple. Miren, yo les diría lo siguiente. Los mecanismos, así para que quede bien simplificado este conocimiento, los mecanismos de autorregulación, tanto el mecanismo miogénico como el balance túbulo-glomerular, son mecanismos que se van a activar cuando el paciente hace hipertensión. Repito, si el paciente hace hipertensión, ¿quién tiene que cerrarse? La arterial aferente. Claro, porque necesito bajar la presión capilar glomerular. ¿Sí? Entonces, repito, cuando tengo exceso de volumen o tengo presión arterial muy alta, ¿quién va a activarse? El mecanismo de autorregulación, que es mecanismo miogénico y balance túbulo-glomerular. Doctor, ¿ya? Y si tengo pérdida de volumen o tengo baja de la volemia, ¿quién se va a activar? Los mecanismos extrínsecos, como por ejemplo el sistema nervioso y el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Pero ya se han dado cuenta que solamente los extrínsecos en su mayoría se van a activar cuando hay pérdida de volumen o hipovolemia, y los mecanismos intrínsecos del riñón solamente cuando hay hipertensión arterial. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Que en este caso o aumenta el volumen, ¿no? Miren, y ahora lo vamos a analizar. ¿Por qué, doctor? Porque miren lo que pasa. Miogénico, ¿qué significa? Que la arteriola aferente tiene musculolisis. Si no, no sería una arteriola. ¿Ya? Por tal motivo, ¿qué significa? Hay un principio que dice, de repente se subió la presión, el paciente es hipertenso, y eso me pasa mucho en emergencia. Su presión, ¿cómo está? 120-80. Tiene una reunión con su familia y viene su hijo, le dice, mamá, que acabo de perder $10,000 en compuesto. Y la mamá es hipertensa y se enoja, y la presión en un solo momento se dispara a 220 sobre 160. Y, ay, pecho, dolor de cabeza, no puedo respirar. Viene la mamá mal. En ese momento que se dispara, está el aumento de la presión arterial media tan bruscamente que a la arteriola aferente le llega un volumen y una presión rápidamente. ¿Qué hace con sus músculos de la arteriola aferente? Lo dilata. Y como respuesta miogénica, ¿qué hace? Vasoconstricción. ¿Ya? A eso le llamamos la famosa respuesta miogénica, que vendría a ser una respuesta en ese momento. Es como que inmediata. Entonces, gracias a eso es que el riñón se protege. ¿Ya? Primera respuesta. Doctor, mi respuesta miogénica no es tan buena. Ya, porque no dura mucho tiempo. Es como que ya se contrae y necesito otra respuesta para que mantenga la arteriola aferente contraída. Inicialmente se contrajo porque vino mucho volumen, mucha presión, se dilató y como acto reflejo se contrajo. Así todo bien, pero eso no se va a sostener, necesito otra ayuda, y ahí viene el balance túbulo-glomerular. ¿Qué significa el balance túbulo-glomerular? Significa que como viene mayor presión arterial media, va a aumentar ¿qué? Mi presión capilar glomerular, y como aumenta la presión capilar glomerular, ¿qué va a pasar? Aumenta mi tasa de filtración. Y como filtro mucho más, mi mácula densa va a captar que va a haber más sodio, que va a haber más cloro. Por tal motivo, de algún otro modo, no me hablo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, hablo de otras sustancias que van a secretar la mácula, que van a ir directamente a la arteriola aferente. Olvídense del sistema renina-angiotensina-aldosterona, si no ya sería extrínseco. Hablamos de intrínseco. Entonces se ha visto que la mácula densa no solamente dirige al sistema renina-angiotensina-aldosterona, sino también dirige como mecanismo de respuesta al estímulo a la arteriola aferente de contraerse.
¿Y qué sustancia normalmente se sospecha que es una sustancia vasoconstrictora? Y se sospecha que es la adenosina. Otros sospechan que puede ser una prostaglandina o un ATP. No está muy claro. ¿Ya? De repente ya estaban diferenciando porque encontraron varias sustancias que podrían ser definidas. Entonces le llamaron sustancia vasoconstrictora de la mácula densa. ¿Ya? Es una sustancia que llega a la arteriola y hace que se sostenga. ¿Listo? Entonces, vuelvo a repetir. Tengo dos principios, miogénico y el otro es balance túbulo-glomerular. Quiere decir que el túbulo distal con su mácula densa detectará el aumento de la tasa de filtración y por tal motivo mandará una sustancia que es una sustancia vasoconstrictora que puede ser adenosina, prostaglandina o ATP, que va a ir a la arteriola aferente y lo va a hacer una vasoconstricción. Pero eso por cuánto duraría? No creo que es sostenible en el tiempo para una persona hipertensa. Claro, el detalle está de que eso se va a tratar de mantener, por lo menos mencionan entre 4 o 5 horas, hasta 6 horas. Y se supone que el paciente va a acudir a un hospital para que tú le des antihipertensivos y regules esa presión. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa eso? Que como no lo va a poder controlar todo el tiempo, va a llegar un momento que eso se va a agotar y ¿qué va a pasar? Bueno, se extiende o vasodilata ya. Se va otra vez, se ve la arteria frente y otra vez aumenta la tasa y se va a ir dañando el riñón. Por eso es que los hipertensos mal controlados al final llegan a ser falla renal. ¿Listo? Muy bien. Ahora, se supone que hay otros mecanismos que usted ya tiene claro, ¿no? Que bajan la presión arterial. Como por ejemplo, Hiperactividad péptido arterial También. Oxígeno. ¿Ah? Oxígeno, ya. Inhibición del sistema de endocrino. Diuréticos. Del árado. Bueno, como medicamentos, ¿no? Inhibidores. Inhibidores de cáncer. Ya. El riñón va a ser un mecanismo que se llama natriuresis, va a comenzar a orinar más sodio. Natriuresis por presión. Por O presión. sea, hay mecanismos y el péptido natriurético arterial creo que es el más importante que va y inhibición del sistema simpático. Claro. No te conviene que el sistema simpático esté activo para bajar tu taquicardia o lo que esté pasando. Entonces hay mecanismos que van a tratar de bajar la presión. El problema es si no baja. Ustedes como médicos van a tener que bajar. ¿Ya? Muy bien. Está claro hasta ahí, dos mecanismos. Ahora vamos a los mecanismos que creo que ustedes ya hecho, sí, las dominan a la perfección. Ya. Han hecho cardio, he visto sus test teóricas. Ayer te fuiste uno. Importancia de la toleración de la tasa de filtración y del flujo sanguíneo renal evita que frente a grandes fluctuaciones de la presión arterial se produzcan grandes cambios en el flujo sanguíneo renal y tasa de filtración que lleven a una gran pérdida de agua y electrolitos y daño renal. ¿Ya? ¿Listo? Tengamos muy presente eso. Muy bien. Vamos a los mecanismos extrínsecos. ¿Qué mecanismo había? Algo renal Sistema renina Y angiotensina sistema renal. renal angiotensina. Dos, ¿no? Ya está. En la parte de los nervios renales, el simpático. Por lógica tiene que ser el simpático. Y hemos dicho que estos actúan por pérdida de volumen o pérdida o baja de la presión. Y los intrínsecos eran más presiones Por presiones elevadas. y los extrínsecos Por dimensión de volumen. baja. Presión baja. Háganlo de esa manera, va a ser más simple aprenderlo de esa manera. Listo, muy bien. Por tal motivo, doctores, si yo tengo una presión arterial que baja, ¿quién se va a activar? Mi sistema simpático. Y eso va a estimular que haya una vasoconstricción de quién? De la De la arteria arteria aferente y también del deferente, como les acabo de explicar. Entonces, si surge una pregunta, la angiotensina 2, ¿qué es esa pregunta? ¿En quién tiene más efecto? ¿La aferente o eferente? Eferente. Eferente, porque es la primera que se cierra. Pero si necesito mayor respuesta, la aferente. ¿Ya? Muy bien. Vamos. Entonces, el sistema simpático, de una manera más o menos indirecta, va a provocar la liberación de ¿qué? De renina. ¿Ya? ¿Listo? Doctor, ¿no que era la mácula densa que estimula la acción de fiestas glomerulares? Sí, pero el sistema simpático también puede estimular la sección de renina. ¿Ya? Alfa 1. Correcto. Muy bien. Claro. ¿Ya? ¿Listo? Por la acción de la noradrenalina, ¿no? Con sus receptores alfa.
Ahora, hay también una respuesta acá con respecto a la presión, que es los efectos beta 1, que es a nivel cardíaco, que hace taquicardia, ¿no? El paciente. Y que, por cierto, doctores, es algo que también tendríamos que controlar, ¿ya? Pues han visto que cuando un paciente está perdiendo volumen, se vuelve taquicárdico, la presión todavía no se cae, ¿ya? O sea, la presión es como así. Trata de compensar. Claro, si tú se activa el sistema de aldosterona, tratas de aumentar la presión, vasoconstricción periférica, retienes agua, volumen, pero si sigues perdiendo, esa respuesta de defensa va a caer. Es como cuando vas al precipicio y caes y te vas, ¿no? Y falleces. Entonces, sí, pasa eso, pasa. Muy bien, liberación de renina es un efecto muy bueno que voy a tener, y de forma directa, por la acción de la noradrenalina sobre los receptores tipo alfa adrenérgicos, principalmente alfa 1, en el músculo arteriolar, ¿qué va a pasar? Vasoconstricción. ¿Sí? Entonces, va a haber una vasoconstricción de la arteriola diferente también. ¿Y qué significa eso? Que me va a ayudar a mejorar, indirectamente, doctores, me va a ayudar a mejorar, tratando de que no pierda. A ver, una cosa que vamos a un nivel un poquito ya más complejo. No les quería decir esto para no marearlos, pero sucede un fenómeno. El riñón va a tratar siempre de filtrar, sea poquito, pero va a tratar de filtrar. ¿Por qué? Porque el riñón quiere eliminar sustancias, ¿ya? Entonces va a tratar de filtrar. ¿Qué significa eso? Que hace una vasoconstricción de la arteria aferente, hace una vasoconstricción de la arteria eferente. ¿Listo? La aferente no es que sea cero, ¿ya? Repito, nunca tengo una tasa de filtración glomerular cero, no existe eso. Lo cierro a tal punto que sea lo más mínimo lo que pase de sangre, ¿ya? Y por tal motivo va a filtrar una mínima cantidad. Siempre se debe tener, por eso que cuando ustedes calculen la tasa de filtración glomerular de todos los pacientes que tengan, nunca va a salir de cero. Le sale 10, le sale 8, por ahí 15, 22. ¿Por qué hasta ahí? Porque siempre el riñón filtra. ¿Qué sucede? Que el mecanismo de retención de que tú no orines, básicamente, ¿de quién depende? Del ADH. Claro, si el ADH quiere que orines, y si no quiere, absorbe todo el agua. ¿Me dejo entender? Entonces, el riñón va a querer filtrar, pero quien se va a encargar de que tú orines o no orines al final es el ADH. Ya mezclando dos teorías. Pero bueno, no nos hablamos de esto, sino que básicamente el sistema simpático se va a encargar de regular, y la vasoconstricción de la arteriola aferente produce una disminución de la filtración glomerular, pero la constricción de la arteriola eferente la va a aumentar, y ahí es donde quiero entrar a callar. Gracias a la arteriola eferente, todavía va a haber filtración, ¿ya? Todavía una mínima porque se está cerrando, ¿ya? Es como que trata de mantener funcional al riñón, pero llega un momento en que ya está en la mínima cantidad de sangre que le llega a la eferente porque se ha cerrado, que los vasos rectos no tienen sangre, y adivinen qué va a pasar. Se van a morir ¿quiénes? Los túbulos. Los túbulos, y ahí viene la necrosis tubular. Y ahí, doctores, ya no hay más que hacer, el riñón ya murió. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Doctor, según una imagen ahí, la constricción de la arteriola eferente disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Ah? Ahí la constricción de la No, arteriola. hay un error. Básicamente acá la constricción de la arteriola aferente va a disminuir la tasa de filtración y la eferente la aumenta. Ahí hay un error que está aclarado acá en el texto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, doctores, por tal motivo, si yo bajo la presión arterial, va a haber varios receptores que ustedes ya conocen, actividad de los nervios renales, vasoconstricción renal, que ya han visto la arteriola aferente y eferente, básicamente. El objetivo, ¿cuál es al final? Aumentar la presión arterial. O sea, lo que yo quiero es que el riñón ya no reciba sangre para mejorar mi presión. Uno, que aumente el flujo a dónde? A los órganos vitales. Corazón y cerebro, que es lo que al último me va a mantener vivo. De nada me sirve salvar a un paciente si su cerebro se ha dañado. Mejor no lo salve. No sé si me dejo entender. Señor, he salvado a su hijo, pero ha quedado vegetal. ¿Valió la pena salvarlo? No. Entonces,
por eso es importante que miren cómo el organismo, eso me maravilla a mí, ¿no? Cómo el organismo solito se autorregula para saber órganos muy vitales, en este caso cerebro y corazón, porque sin cerebro dejamos de ser lo que somos. ¿Listo? Muy bien. Ahora, el otro sistema, doctores, angiotensina, que ya lo conocen, no lo voy a recalcar mucho. Ustedes ya lo han repasado, lo han leído en cardio, he visto que lo han hecho muy detalladamente con Doctor Peña. ¿Ya? ¿Sí? Ah, no, ustedes ya saben esto, han hecho todo, han hecho todo. La fija, doctor. No, recuerden que mis exámenes, como ustedes han visto, es de más de integración y de razonamiento. No me gusta mucho la memoria. Así es que los que sí estudiaron lo van a razonar. Y quienes lo estudiaron a medias se van a confundir o va a decir, ¿y esto cómo era? Ya. Así que tengan concepto. Ahora, no estoy diciendo que se lo memoricen, por eso yo no estoy de acuerdo con el aprendizaje a corto plazo. Es como que ahorita, faltando 24 horas para el examen, van a meter tanta cantidad de información a su cerebro que van a llegar al examen. Para los que son memoristas y el examen es de memoria, pues va a ir muy bien, sacan notas muy altas. Pero si eres memorista y no lo razonaste, solo lo memorizaste, a veces en exámenes que yo he tomado no les va bien. ¿Por qué? Porque una cosa es memorizar y otra cosa es haberle dado lógica a lo que has aprendido. Ahí es donde viene el punto. Así que desde ahora les voy diciendo a todos, apréndanlo, no se compliquen, pero denle sentido y razonen cada cosa que van aprendiendo. Listo, esa parte no lo explico porque ya ustedes saben cuál es. Solamente decirles lo siguiente. Cuando nosotros tenemos activados el sistema renal que tiene aldosterona, el riñón, básicamente, a los recién doctores, eso va a activarse a los 20 a 30 minutos. Es decir, la primera respuesta que va a afectar a tu riñón, ¿quién es? Simpática. Listo. Y es el mecanismo de sobrevida. ¿Ya? O sea, el paciente llega simpático, por eso es que tu presión no cae todavía, te vuelves taquicárdico y de algún otro modo tu riñón va a tratar de disminuir su filtración para que te mantengas vivo, pero no es por respuesta del sistema de aldosterona. 20 minutos después o 30 minutos después el paciente va a activar su sistema de aldosterona. Y acá viene un error que cometen todos los médicos en emergencia. Un error que a veces nos ha costado sudor y lágrimas a los asistentes cuando nuestros queridos internos cometen el siguiente error. Razonen conmigo. Les traen a la emergencia, ustedes están como internos en el tópico de emergencia de pediatría y viene una mamá desesperada porque dice que su hijo está con una diarrea que ha hecho casi 2 litros de diarrea y el niño en vez de llorar está así. Quiere llorar, pero ya ni la voz le sale. ¿Ya? El niño está muy decaído, ojos hundidos, ¿ya? Y tú tienes que mejorar. Entonces, tú le tomas la presión y dices, oye, su presión está normal. ¿Por qué está normal? Porque Porque todavía el tema está compensando. está compensando su respuesta. Y de repente dice, ya, vamos a hidratar. Y la hidratación que le colocan es tan lenta, pero tan lenta. Y digo, ¿por qué les cuesta? No, es que su hidratación de 24 horas. Y al rato mira, todo se hipotensado porque su mecanismo se agotó, ¿ya? Y lo mismo pasa con el sistema de aldosterona, que también se va a activar a los 20 y 30 y va a tratar de mantener activo. Lo bueno es que los niños pediátricos son de respuesta muy rápida. Les pongo el siguiente ejemplo. Me llega ahora un adulto, les puse ese ejemplo para que lo comparen ahora. Ya. Me llega un adulto de 70 años de edad, hipertenso de muchos años, y le da una diarrea y pierde casi 4 litros de diarrea, así, una hora, un cólera si quieren. ¿Es que han hecho micro? El cólera, sí. ¿Qué tipo de diarrea produce el cólera? La negrita. ¿Cómo que no produce diarrea? Acuosa. Hay varios tipos: diarrea acuosa, diarrea osmótica, secretora. Ahora, Osmótica. diarrea secretora. Secretora. Porque estimula a nivel de los intestinos la secreción de sustancias y no para. Produce diarrea. Yo he visto pacientes que han tenido cólera, me contaban que hacían en una hora casi 6 litros de diarrea. En una hora. 6 litros de diarrea.
Y por eso se moría. Ya, imaginemos, nos llega un paciente que tiene su diarrea y ha hecho una diarrea de 2 litros. Ya. Y es hipertenso. ¿Listo? ¿Quién se va a activar primero? Simpático. Se va a activar su simpático. Entonces el paciente se hace un poco de taquicardia, la presión va a comenzar a subir, un poquito de taquicárdico, el riñón cumple su función. Y de repente se activa a los 20 a 30 minutos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué va a pasar con la presión del paciente? Ya tienes dos, tienes simpático y sistema renina. ¿Qué va a pasar con la presión del paciente? Incrementa. Se va a incrementar porque hay una respuesta. Aditiva. Por tal motivo el paciente llega a la emergencia con una presión de 200 sobre 130. Y le dan. Hay muchos que le dan Ya, hipertensivos. Ya, entonces, y le dan ¿qué? Antihipertensivos. Antihipertensivos porque está la presión muy alta. Sí. ¿Está bien? No. Solo esperamos. Debemos esperar. No vas a esperar. Debe dar aumentar la bulimia. Aumentar la bulimia para que la presión se regule otra vez. ¿Me dejo entender? Sí. Porque si tú le vas a dar captopril Se muere. o le vas a dar los Atamara-2, lo que estás quitando es un mecanismo de defensa. Claro. Que va a durar 20, 30 minutos. Entonces, ¿qué sucede? Y me ha pasado, creo que ya les contesto o lo estoy repitiendo, pero lo repito porque me ha pasado, doctor, me ha llegado un paciente con diarrea y está con una presión muy alta, ya le bajé la presión. Así que le han dado 2 captopril y le toma la presión y su presión ya está en 140 sobre 60. Ok. Ya, le digo, al rato me llama doctor, ¿qué? El paciente no reacciona. ¿Qué ha pasado? Su presión está a 60 sobre 40. En pocas palabras, esa presión fue reactiva a la deshidratación que tenía. Al darle tu captopril, le quitaste y más la deshidratación que yo tenía, la presión se fue Hasta el piso. a ver, sáquenlo en ese momento. Entonces, ¿cómo le anulas el captopril que va a durar casi 4 horas? ¿Me dejo entender? Entonces, doctores, es importante que recuerden la interacción del sistema renina-aldosterona en los procesos de hipovolemia. ¿Ya? ¿Listo? No porque la presión se haya elevado significa que es una crisis que hay que manejarlo con antihipertensivos. También el volumen regula la presión. ¿Sí? Ese concepto, ténganlo muy presente. Bueno, si baja la presión, ya saben, sistema renina, angiotensina 2, que va a producir vasoconstricción de las vasos renales, contracción de las células mesangiales del glomérulo. Por tal motivo, ¿qué va a suceder? Disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Listo? Y baja el flujo sanguíneo renal, que al final me conviene para que no pierda volumen. Necesito que quede volumen en mi sistema sanguíneo. ¿Ya? Muy bien. Es lo mismo, solamente que acá ya integramos más cositas. ¿Ya? No se olviden, acá el sistema renina, angiotensina, aldosterona y el sistema nervioso. Ambos tienen el objetivo de aumentar la presión Arterial. y mejorar Ay, al paciente. Esto, bueno, la angiotensina 2, ¿para qué les explico si han hecho cardio? Son expertos en la parte de los receptores, los mecanismos de actúa. ¿Ya? Las sustancias básicamente vasoconstrictoras, vasodilatadoras, sí, y vasodilatadoras óxido nítrico, que como su compañero, prostaglandina, la dopamina, lisatinas también, la acetilcolina, peptinas de Doctor, pero usted dijo la prostaglandina vas a Ah, otro tipo de prostaglandina. Sí, eso sí, la prostaglandina. Cuando le tengan una pregunta de ¿cuál es el efecto de la prostaglandina? Si vasodilatación o vasoconstricción. Dependerá. ¿A qué tipo de prostaglandina? No, porque si viene una pregunta así, pues está mal hecho. ¿No? Porque la prostaglandina tiene dos efectos. Puede ser vasoconstrictor o vasodilatador. ¿Qué prostaglandina es? A ver, ¿quiénes producen vasoconstricción? Ya, E2. ¿Y vasodilatación? A2. No. Tarea. Entonces, en resumen, La E que produce. doctores, ¿cómo se regula la filtración glomerular? Dos mecanismos, intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, ¿qué tenemos?
reflejo miogénico y balance Túbulo tubular. blanco. Dentro de los extrínsecos tenemos Sistema renina-angiotensina. sistema simpático y Sistema renina-angiotensina. sistema renina-angiotensina. Uno actuará cuando tenemos presiones altas Y eso es y cuando la otra que va a actuar cuando tenemos presiones presiones bajas. bajas. ¿Ya? Ahora, eso es en fisiología. En el mundo clínico solamente les recalco que a pesar que tengas pérdida de volumen y la presión se eleva porque eres hipertenso, tengan mucho cuidado porque esa es una hipertensión reactiva a la deshidratación que tiene ese paciente. Claro. Por tal motivo, no se les ocurra bajar la presión con dietas o ganados. Hidraten primero al paciente y vean si la presión con lo hidratan y ven que la presión baja, ya solucionaron el problema. No vayan a dar un antihipertensivo y después se les complica y se va la presión al piso. ¿Ya? Bien, doctores, con esto terminamos. Espero que haya quedado claro. Ahora sí son expertos en Le voy a hacer esta pregunta al doctor. y espero Quiero que ustedes confirmarme para responderla de acá. En este caso, no es tan complicado. Hipertensión reactiva, ¿no? Ya, ahí le voy a preguntar a ese hermano. actúa de los diferentes. Doctor, y en ese caso, las anteriores, ¿cómo actúan? En una hipovolemia con hipertensión. Cuando tú tienes una hipovolemia con hipertensión, normalmente siempre la arteriola frente se va a cerrar. Para elevar la presión. Porque si es la presión alta, se cierra. Y si tienes hipovolemia, se cierra. No sé si me es 2 por 1. En hipovolemia no se vería para No, es que si es una hipovolemia, la cual has perdido mucho volumen, tu riñón no le conviene que siga entrando sangre. Tienes que dejar que la sangre se quede. Y la diferente. Eso causaría muerte al riñón. Causaría muerte al riñón. No, de Pero frente todo tranquila. pérdida de volumen o hipotensiones. No, porque ya no hay necesidad porque la... Si no lo corriges. Este está cerrado, esto si quiere vasodilatada para ayudar. Doctor, Si 12 horas lo corriges, Doctor, ¿el diferente cómo estaría? ¿Normal? ¿en qué? En este caso, hipovolemia con hipertensión. En la hipovolemia con hipertensión. No, igual no paso. ¿Los dos? ¿Los dos? Porque está activado este más simpático. Ah, claro, eso sí. ¿Alguna fija, doctor? Jonas, ya la pago, no la grabación.